Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta reunión de la Sociedad Geográfica de Colombia. Esta es una conferencia en el día de hoy que nos ofrece el señor mayor y doctor José Luis Cadena Montenegro. El título de la conferencia es El primer satélite colombiano, una propuesta de país. Les doy un saludo cariñoso y cordial a todos los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Bien, voy a proceder a continuación a presentar al conferencista del día de hoy. El conferencista del día de hoy, con el tema de esta conferencia, Primer Satélite Colombiano, un proyecto de país, es el señor doctor y mayor retirado del Ejército, José Luis Cadena Montenegro. Él es geógrafo y politólogo. Es profesional en ciencias militares, magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes, magíster en planeación socioeconómica de la Universidad Santo Tomás, magíster en geografía y ordenamiento territorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es doctor en geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en especialidad de geopolítica. Es postdoctor en Educación, Comunicación y Cultura de la Universidad Santo Tomás. Es presidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos, miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, miembro de la Asociación Americana de Geógrafos, miembro del Instituto de Política y Democracia del Brasil, miembro de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y las Humanidades de México, oficial superior del Ejército en uso de buen retiro, consultor internacional en defensa y seguridad. Es profesor investigador invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor honorífico de la Universidad Daniel Alcides Carrión del Perú, catedrático en universidades del exterior y colombianas, entre ellas la César Vallejo, San Marcos, Católica, Guadalajara, Tecnológico de Monterrey, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Externado, Universidad Militar Nueva Granada, Escuela Superior de Guerra y otras. Ha escrito varios libros y artículos sobre geopolítica, geoeconomía, ambiente y temas afines. Yo, en mi condición de presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, siento un especial honor de presentar al señor mayor José Luis Cadena Montenegro. El señor mayor Cadena Montenegro, él merece todo nuestro respeto, admiración y reconocimiento por su obra de vida. Ha sido, como escuchamos en la presentación, una persona muy dedicada al tema de la geografía y es un gran profesor. En resumen, es una eminencia. Por ejemplo, quisiera mostrar con la venia de Víctor dos de las últimas obras del señor mayor Cadena que hemos publicado en la Sociedad Geográfica de Colombia. Quiero mostrarlas, que aquí las tengo. Este es el libro Lecturas de Geopolítica, un enfoque interdisciplinario. Y este otro libro que se llama Geopolítica del Caribe, pérdida del mar territorial colombiano por acción de la Corte Internacional de Justicia. Este libro es muy útil, viene mucho al caso, al tema del mes de septiembre de este año, al tema que estamos esperando. Es un libro que está muy bien escrito, muy bien condensado y contiene el recorrido que hemos hecho los colombianos para tratar de solucionar este diferendo que tenemos con la República Hermana de Nicaragua. Señor mayor José Luis Cadena, como decía antes, es un gusto y un honor presentarlo. Un honor porque usted lo merece, y un gusto porque soy su compañero de armas, su amigo y compañero de trabajo también. José Luis, bienvenido y adelante con su conferencia. Muchas gracias, mi coronel.
Muy buenos días. Muy amable por su bondadosa presentación. El tema que nos ocupa hoy es un tema álgido para el país. Como lo muestra la ayuda, el tema se denomina el primer satélite colombiano, un proyecto de país. Quien no piensa en grande no llega a ser grande. He seleccionado esta frase para explicar que realmente es muy triste que en pleno siglo XXI, ya estamos prácticamente en el primer cuarto de siglo, Colombia no haya ingresado en la era de los satélites. Es muy grave para el desarrollo del país, es muy grave para la calidad de vida de su gente. Así como Colombia no tiene, Bogotá no tiene un metro, una de las ciudades más importantes del mundo por diferentes razones, pues Colombia, el país entero, no tiene satélite. Esta es una cosa que preocupa mucho a la academia, especialmente a la Universidad Militar Nueva Granada, quien, como lo mostraremos a continuación, tiene el firme propósito de dotar al país de un satélite de aquí en adelante. Vamos a recordar qué es la órbita geoestacionaria. Es un recurso natural, consiste en una línea imaginaria ubicada más o menos a 36.000 kilómetros del plano del Ecuador, y alrededor de ella es posible colocar con precisión algunos satélites que cumplan diferentes misiones. Es un recurso finito. Se trata de la cantidad de satélites que están poniendo muchos países hasta que llegue el momento en que ya no quepa uno solo en la órbita, y ahí sí tendremos problemas graves porque el mundo gira alrededor de la tecnología. Recordemos también que es un satélite. Hay dos clases de satélites. El satélite natural es el que orbita alrededor de otro más grande. El ejemplo más sencillo es el de la Luna. Se trata de un satélite natural y es el único que gira alrededor de la Tierra. Hay otros satélites que giran alrededor de otros cuerpos. Estamos hablando de los satélites naturales, por supuesto. Los satélites artificiales, entonces, son aparatos complejos creados por el ser humano que generalmente se emplean, entre otros usos, para recibir comunicaciones de usos en telefonía, radio, televisión, o para hacer pronósticos del clima, o para prestar servicios educativos, y otros tradicionales, e incluso algunos de estos satélites, a pesar de que la legislación espacial considera que deben ser para propósitos de paz, son utilizados para fines militares. Aquí tenemos la clasificación esencial de los satélites. Hay algunos para fines científicos, como los astronómicos, los biosatélites, los meteorológicos y los satélites de observación terrestre. Hay algún otro tipo de satélite para intercambio de información, como los satélites de navegación o los satélites para control de las comunicaciones a nivel terrestre, marítimo y fluvial, y aéreo también. Satélites para mantenimiento, como los de energía solar, los antisatélites, que son prácticamente para derribar satélites que se encuentran en la órbita geoestacionaria. Hay unos satélites estacionarios que se convierten en estaciones en las que se permite hacer diferentes fines de carácter científico. Hay unos satélites para fines castrenses, como ya lo dije, son los satélites militares. Hay unos satélites que son espías o de reconocimiento. Recuerdo hace 25 años, cuando hacía mi maestría en geografía, leí un artículo sobre una aerofotografía tomada desde un satélite norteamericano que mostraba en un parque a un ciudadano ruso leyendo la prensa. Si eso pasaba hace 25 años, ¿se imaginan lo que estará pasando en este momento? El primer satélite artificial se lanzó el 4 de octubre de 1957 y se denominó el Sputnik 1. Fue lanzado por la Unión Rusa de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese primer viaje tardó 98 minutos en orbitar
la Tierra, y la misión especial, la misión de ese satélite era obtener información de las capas altas de la atmósfera y el campo electromagnético del planeta en el que habitamos. Las características especiales de este satélite, como muestra la ayuda, era un satélite del tamaño de una pelota de 58 centímetros de diámetro y pesaba 80 kilos con 4 largas y finas antenas. El segundo satélite, lanzado también por los rusos, el Sputnik 2, por primera vez en ese satélite fue un biosatélite. Tuvo la oportunidad de llevar una perra, cuyo nombre era Laika. Allí empieza lo que ahora se denomina la Guerra de las Estrellas, que no era otra cosa que la profundización de la Guerra Fría entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay unas ventajas comparativas y competitivas que son estratégicas de los satélites. Me voy a referir de manera muy rápida a algunas de ellas. En pleno siglo XXI, tener un satélite significa actualizarse permanentemente de las actividades científicas que se están realizando en el mundo. Es muy importante para la economía porque son muchos los recursos que se gastan. Colombia, por ejemplo, gasta 15 millones de dólares anualmente en obtener unas imágenes que no son las que quisiera el país, pero son las que nos venden. Otra ventaja es la obtención de información en tiempo real. Solo los Estados Unidos en este momento nos pueden decir cuál es la cantidad de hojas de coca y hojas de marihuana y otros alcaloides que son sembrados en el país. Ellos están monitoreando eso en tiempo real. Nosotros tenemos que esperar que ellos procesen los datos y nos cuenten en cuánto ha progresado, en cuánto ha disminuido la siembra de estos productos. Otra ventaja comparativa consiste en el desarrollo de sistemas de comunicaciones aéreas, terrestres, marítimas y fluviales. Todos estos sistemas se pueden controlar a través de las señales satelitales. El control de los riesgos naturales y antrópicos constituye una función importante, pues mediante esta actividad podemos prevenir o minimizar por lo menos algunos riesgos de esos incendios que en Colombia duran hasta 10 meses en la frontera con Venezuela y por los que nadie se interesa, a pesar de existir un Ministerio del Ambiente en Colombia. También podemos observar los progresos o catástrofes que se producen en nuestras vías nacionales, como lo que está pasando en la carretera al llano, ya se convirtió en algo permanente que no tiene solución. ¿Qué estará pasando con la ingeniería colombiana? También es importante el desarrollo de la industria nacional. A través de los satélites es posible ubicar aguas dulces, aguas saladas, aguas salobres, otros líquidos que son propicios para el desarrollo de la industria. Igualmente es posible detectar algunos minerales. El aprovechamiento del espectro electromagnético es de vital importancia mediante los satélites, pues este matrimonio órbita geoestacionaria espectro electromagnético es el que permite el aprovechamiento de la tecnología de punta. Ningún proyecto de carácter científico de punta se puede hacer sin la utilización de estos dos recursos. Y nosotros en Colombia no tenemos un satélite. El apoyo de las actividades de agricultura y pesca. En economía se dice que la agricultura ha sido, es y seguirá siendo la actividad más importante del mundo. La gente tiene que comer para sobrevivir. Entonces la agricultura, la pesca, la ganadería y otras actividades colaterales hoy en día se desarrollan mediante señales satelitales que procuran su desarrollo en la mejor manera. Otras aplicaciones conforme a las necesidades nacionales pues son importantes para que un país como el nuestro pueda salir del atraso permanente al que nos ha sometido la clase política que ha manejado el país. Como datos históricos, podemos mencionar que en 1976 algunos juristas colombianos tuvieron la ocurrencia de programar en Bogotá lo que se llamó la Reunión de Bogotá para hablar sobre la órbita geoestacionaria. Asistieron los países que muestra la ayuda, 10, Ecuador, Brasil, Gabón, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda, Congo, Colombia y el Zaire. Estos son los 10 países que quedan sobre el plano ecuatorial y que por lo tanto están expuestos a señales continuas por parte de la órbita geoestacionaria. En esta reunión se planteó entonces por parte de Colombia que la órbita era un recurso propio de cada país porque es la prolongación de su territorio hacia el espacio. La decisión de las potencias sobre la reunión de Bogotá fue hasta cómica. Las potencias mundiales se rieron
con base en una teoría que ya veremos a continuación. El apoyo irrestricto para la ubicación de satélites colombianos era lo que se pedía precisamente por esta posición favorable de Colombia debajo de la órbita geoestacionaria. Surgieron conflictos posteriores por la utilización de la órbita geoestacionaria por parte de otros países que al fin y al cabo no reconocieron los derechos que Colombia pedía en compañía de estos 9 países ecuatoriales. Precisamente, Res Communis Humanitatis fue la frase en latín que argumentaron las potencias mundiales. La frase en castellano quiere decir aquellas cosas que por su naturaleza están destinadas al uso de la humanidad. Las potencias mundiales hicieron referencia a este concepto, desvirtuando así la reivindicación que pedía Colombia como un derecho propio a la órbita geoestacionaria. Esa reunión entonces terminó en 0 para Colombia. Le propusieron que a raíz de estar debajo de la misma, pues le cedían un gran espacio en la órbita para lanzar 1, 10, 100, los satélites que quisiera. Bueno, eso fue en 1976. Gracias a la clase política que tenemos, Colombia no tiene un satélite. Eso es muy triste. La Constitución Política de Colombia, la nueva Constitución del 91, en el artículo 191, contempla cuáles son los recursos naturales. Y en su parte final dice, también son parte de Colombia el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. Eso dice la Constitución Nacional. Bien, ante esta catástrofe de no contar en el país con un asunto tan elemental como un satélite, pues vemos que las universidades están comprometidas, están obligadas a cumplir sus funciones. El Estado es el responsable de la educación, pero ante su incapacidad le ha cedido esta responsabilidad a las universidades. Por eso Colombia es uno de los países con el mayor número de universidades privadas, y aquí tenemos universidades que cuestan más que la universidad más cara del mundo, que es Harvard. Aquí tenemos universidades que son más caras que Harvard. Bien, pues las universidades tienen responsabilidades y algunas de ellas son el ingreso al círculo científico actualizado, la cooperación con organismos nacionales e internacionales de manera permanente, la utilización de sus propios recursos, y la órbita es uno de esos recursos, la solución de problemas nacionales. Este es un problema supremamente grave, diría yo el más grave problema que tiene el país, además de la corrupción, por supuesto. El proyecto de investigación tiene la obligación, las universidades, de hacer proyectos de investigación de corto y mediano plazo que solucionen los problemas del país. Tienen la obligación de participar con organismos de primer orden a nivel global. Tienen también la obligación de proyectarse en asuntos de investigadores en todos los temas que tienen que ver con la calidad de vida de su población. Y también tiene la obligación de actualizar los conocimientos y el desarrollo científico nacional. En todas las universidades colombianas tenemos investigadores, especialmente en las universidades públicas, y nuestros investigadores, debo decirlo, se han dedicado a hacer cualquier clase de investigaciones en Colombia, menos cosas serias. Tenemos universidades públicas donde nuestros pseudo investigadores ganan hasta 65 millones de pesos al mes. Esto debe saberlo la sociedad colombiana. Y no hay ninguna solución a los problemas de fondo, mucho menos un satélite. Por eso la Universidad Militar ha tomado esta iniciativa. Los costos económicos y sociales de un satélite tienen que ver con el aprovechamiento del talento humano, y Colombia tiene suficientes doctores graduados ya en otras partes del mundo, graduados en ingeniería electrónica, en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecatrónica. Bueno, tenemos cantidad de ingenieros que se dedican a escribir papeles que no tienen ningún resultado y por eso reciben grandes cantidades de dinero mensualmente. Pues ya es la hora de que nuestros ingenieros hagan un satélite y lo pongan en funcionamiento. Dentro de estos costos económicos tenemos que tener en cuenta la utilización de la infraestructura y los laboratorios propios. En la Universidad Militar pues tenemos laboratorios que cuestan muchísimo dinero. Entonces vamos a ponernos al servicio de este proyecto. El desarrollo de convenios internacionales de la Universidad Militar con otras universidades será importante para echar a andar este proyecto. El interés
y apoyo del Estado colombiano. El Estado colombiano no puede hacerse el de la vista gorda. Estos proyectos cuestan dinero, no solamente miles ni millones de pesos, cuestan millones de dólares, pero el Estado colombiano, por el manejo que le han dado a la política, especialmente en el campo de la investigación y de la academia, se ha puesto de espaldas a estos desarrollos. Es hora de que el Estado colombiano despierte. El apoyo económico de países amigos también será importante, porque como lo digo, esto cuesta mucho dinero. El aprovechamiento de experiencias de países amigos. Prácticamente Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no tiene un satélite propio. La mayoría de países, incluyendo aquellos que son más pobres y menos desarrollados que nosotros, ya tienen sus satélites, como lo veremos enseguida. Es importante que haya un retorno de la inversión en un proyecto de estos a corto plazo. El ejemplo lo tenemos con Perú. Hace 2 años Perú lanzó un satélite que le costó 13 millones de dólares y en 6 meses había convertido esa inversión en el doble de lo que ya era posible alcanzar. Tenemos aquí, como muestra la ayuda, algunos países vecinos que tienen sus propios satélites. México tiene 20 satélites, perdón, Brasil 20 satélites, México tiene 11, Argentina tiene 6, Chile tiene un satélite, Venezuela tiene 3, Ecuador tiene un satélite, Bolivia tiene un satélite, Perú tiene un satélite, Uruguay tiene 10, Costa Rica un satélite, Guatemala un satélite, Paraguay un satélite. La ayuda muestra los nombres de los primeros satélites de estos países. Realmente es muy triste que nosotros, que nos consideramos tan adelantados, que tenemos gente tan inteligente, no tengamos un satélite. Esto debe movernos, pero especialmente debe mover al Estado colombiano. Ha habido algunas intenciones para la producción y mantenimiento de un satélite. Una de estas sucedió en 1975, cuando la empresa nacional de telecomunicaciones, por sus siglas llamada Telecom, desarrolló un proyecto satelital cuya finalidad era ejercer soberanía sobre la órbita geoestacionaria. Algo muy importante es eso, la soberanía nacional desde arriba. El presidente Turbay, próximo a terminar su mandato, determinó que el proyecto satelital lo adjudicara el nuevo presidente electo, que se trataba del presidente Belisario Betancur Cuartas. Bueno, el presidente Belisario Betancur consideró que la licitación no era la correcta y no se ejecutó el proyecto. Pero también hubo otra intención, una intención denominada Satélite Colombiano 1. Costaba 120 millones de dólares y esta fue presentada por una compañía RCA del Canadá que no cumplió con los términos de la licitación. También se presentó a esta convocatoria un consorcio conformado por 3 empresas, una norteamericana, una francesa y una alemana, pero en ese momento la propuesta excedía el presupuesto, como si no se tuviera en cuenta que estas cosas no son caras, porque la tasa de retorno es inmediata y es muy interesante para cualquier país, especialmente para los países en desarrollo. Consideramos que este proyecto tiene que albergar a otros organismos nacionales e internacionales. Estaremos invitando entonces, por obvias razones, al Comando del Ejército Nacional de Colombia, a la Escuela de Comunicaciones del Ejército Nacional, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Escuela de Ingenieros Militares, al Ministerio de Defensa, por supuesto, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Tecnologías y de la Información y Comunicaciones, al Ministerio de Educación Nacional. Haremos convenios específicos para este proyecto con universidades nacionales e internacionales. Y, por supuesto, la dirección del proyecto es de la Universidad Militar Nueva Granada. Las aplicaciones de un proyecto satelital colombiano, pues, como ya lo dijimos, para este caso específico tiene fines meteorológicos, fines de observación terrestre, fines de carácter científico y en caso optativo, si así lo decidieran, los organismos que vamos a convocar tendría fines militares, con énfasis, por supuesto, en misiones de paz, como lo manifiesta la legislación aeroespacial a nivel internacional. Bueno, esta ha sido la presentación del proyecto. Aspiramos a contar con el apoyo de la Sociedad Geográfica, quien será también nuestra socia en este
en este proyecto que aspiramos a echar a andar en el menor tiempo posible. Muchas gracias por su atención.